Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a concentrarnos en el capítulo número 11, en los últimos 3 versículos de ese capítulo. Romanos, capítulo número 11. Vamos a leer del verso número 34 al verso 36. Romanos, capítulo número 11, verso número 34 al versículo número 36. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Hasta allí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Dios, te agradecemos en esta noche por permitirnos estar aquí primeramente en tu casa para poder alabarte, poder entonar, Señor amado, en gratitud, dignos de adoración hacia ti. Ahora que Dios, tus hijos o una parte de ellos ha subido para también ser instruido en el consejo de su palabra, trate, Padre, con esas pequeñas vidas, Padre, y de la misma forma a nosotros aquí en la parte baja, Señor, ayúdanos no solo a tener la disposición de aprender, sino de poner por obra su consejo, Señor mi Dios. Acelere los pasos, Padre, de aquellas vidas que has dispuesto también estar junto a nosotros para receptar todo el consejo de Dios. Espíritu Santo, en esta preciosa noche, pues Padre, tu Espíritu puede llenarlo absolutamente todo. Háblanos conforme a nuestra necesidad y que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu rinde honor y alabanza a ese Dios de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Carta a los Romanos, capítulo número 11, dice el versículo número 34, ¿sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue, dice allí, su consejero? Cuando estamos en este precioso texto, analizando por el contexto lo más escondido de Dios, podemos nosotros obviamente entrever que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos percibamos de cuán grande no solamente es Dios, sino de cuán profundo es todo su ser y por ende también todos sus propósitos y aún todos sus caminos. Mi amado, en la vida del hombre siempre habrán, como se lo decía en la clase pasada, muchas interrogantes. En el corazón del hombre no se podrá penosamente aquí en la tierra ni allá en el cielo poder entender la profundidad que solamente por medio de la Escritura, dice la misma Biblia, que solo puede ser escudriñado por el Espíritu Santo. Cuando vamos a la Escritura, en Deuteronomio, un texto que lo hemos leído en reiteradas oportunidades por el estudio de otros textos, cuando vamos a Deuteronomio, en el capítulo número 29, verso 29 también, usted aquí encontrará lo siguiente: Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 29, dice allí el Señor, las cosas secretas, ¿lo tiene? Verso 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro, dice allí, nuestro Dios. Y entre esas cosas, y aquí es donde no pierda el texto, abra nuevamente, por favor, Romanos capítulo 11, verso número 34. No pierda Deuteronomio 29 porque lo vamos a seguir leyendo, pero entre esas cosas secretas, ¿qué es lo que se involucra dentro de ese texto? Según el versículo 34, lo primero que digo aquí es, ¿quién entendió la mente del Señor? Mi amado, la mente de Dios, si lo quiero contrastar con Deuteronomio 29, es un secreto para el hombre. A veces, no sé si a usted le ha pasado que se lo queda mirando su pareja fijamente, sin hablarle, sin decirle nada, y al rato le dice, ¿en qué estás pensando? ¿Ha escuchado usted esta expresión?
Sí, y usted como que no hay nada, le dice, ¿verdad? No, si no estaba pensando en nada, ¿verdad? Y hay otros que se atreven un poco más a decir, ¿cómo quisiera estar en tus pensamientos? Y saber en quién estás pensando. Ella como que lo direcciona a otra parte. Sí, mi amado, si la mente del mismo hombre se hace a veces insondable para otro ser humano, ¿podría usted tratar de decir, entiende la mente de Dios? Y querido hermano, si vuelvo por favor al texto, no perdiendo Romanos obviamente, si vuelvo al texto de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, recuerde, las cosas secretas, dice aquí, pertenecen a Jehová nuestro Dios. De primera mano hemos podido analizar que algo que está escondido en Dios y que obviamente usted por mucho que se esfuerce no lo va a entender, es su mente. Y hablando de la mente del Señor, y cuando se habla de la mente de Dios, se habla de sus pensamientos, de sus propósitos con los que Él en su mente elabora para nosotros o para el mundo entero. Y de esa forma, de alguna, si usted podría llegar a pensar y decir, Señor, pero si tan solo me dieras un indicio de por qué lo estás haciendo, o si tan solo me dijera qué es lo que buscas a través de tal o cual cosa. Hermano, creo que nuestra vida sería mucho más placentera en la vida cristiana, me refiero, tratando de saber de que, Dios permitió esto para que logre esto. Pero el problema es que el hombre como tal, sea este creyente o no, el hombre nunca podrá entender por qué Dios hace tales cosas, o por qué Dios permite tales circunstancias, o por qué Dios de alguna forma también en muchas oportunidades no interviene, por ejemplo. Usted a veces, ¿verdad?, que quiere que Dios lo asista o lo auxilie de pronto en un momento de peligro, pero aún así, cuando nos ve en peligro, a veces Dios no decide intervenir. Y diría cualquiera, ¿y en qué estaba pensando Dios? Que me dejó solo. ¿En qué estaba pensando Dios que no se ha apersonado en mi problema? Y esto, mi amado, de Deuteronomio 29, verso 29, me hace saber que si Dios no lo está haciendo es porque para Él esto es algo que no lo quiere dar a conocer. No quiere darte a susurrar al oído el por qué. Si de pronto calla, el por qué se detiene, el por qué no actúa en tu vida. Mi amado, las cosas, dice allí, pues secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las revelaron, es decir, las que Él te desea dar a conocer. Y si usted me quisiera de alguna forma decir, ¿qué cosas Dios me ha querido dar a conocer que no me he enterado? Si no te has enterado es porque no lees, porque aquí está todo lo que Dios te quiere dar a conocer. Aquí, en este libro, la Biblia. Si tú lo leyeras, entenderías muchas cosas que no necesariamente Dios tiene que susurrártelas al oído diciendo, mira, te voy a contar un secreto. Hay muchas personas que no conocen lo que realmente Dios quiere dar a conocer porque no se toman el tiempo para leer la Biblia. Y quiere que Dios se la susurre a los oídos. Y Dios no va a susurrar nada de lo que ya dejó escrito. Amén. Si tan solo pusieras un poco de atención a lo que la Biblia te dice, si tu amado hermano, por lo menos despejarías, así te lo digo, por lo menos despejarías el 90% de tus dudas. Y ese 10% se esconderá en Dios. Pero el 90% es bastante, el 90%. El 90% de todo lo que tú necesitas saber, ya la Biblia te lo dice, pero tú no te has tomado la molestia en ir a ella y decir, Señor, ¿por qué esto? Y la Biblia dice, por esta situación. Señor, gracias, la Biblia ya me lo dijo. Ya Dios me lo ha revelado. Hay cosas, obviamente, que Dios sí se las reserva, porque Él en su soberanía así lo ha querido. Mi amado, volviendo a ese texto de Romanos 11, capítulo 11, verso 34, porque ¿quién entendió, dice aquí, la mente del Señor? O por su parte, dirá ya también, ¿o quién fue su consejero? Esto es muy importante, mi amado hermano, porque cuando hablamos de ser un asesor de Dios, hablamos justamente de un consejero. De hecho, cuando uno va a las elecciones generales,
si uno elige entre otras candidaturas también a personajes que se denominan con el cargo de consejeros. ¿Sí? ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando elige un consejero? Hay gente que ni siquiera sabe qué es un consejero o para qué sirve un concejal. O muchos otros puestos de pronto que existen dentro de nuestra diríamos, sociedad que se escogen obviamente por obligación del voto. Mi hermano, ¿qué consejero? ¿Qué se le tiene a usted en mente cuando se habla de un consejero hablando en el ámbito secular? ¿Quién es un consejero? ¿Cuál es su función principal? Se redunda. Siempre, hermano, dar un consejo. ¿Tú crees que cuando uno elige un consejero, solamente es la persona que te susurra lo diciéndole, oye, ¿por qué no puedes hacer esto o haces aquello? O simplemente eliminas esto y pones acá esto. ¿Tú crees que ese cargo solo se limita a que se dé un consejo? Pues efectivamente que no. Si bien es cierto, los consejeros, entre otras cosas, dan su opinión al respecto de algo, ellos tienen poder para también hacer cambiar decisiones ya establecidas en función del mejor rumbo para la ciudad, o en su defecto la provincia, o en su defecto el país entero. Tienen no solo voz, sino que también tienen voto. Esa es la gran diferencia. Cuando en la Biblia usted lee con respecto a un consejero, usted puede ver a través de muchos textos bíblicos cómo el consejo de muchos a veces hicieron cambiar la dirección de una decisión poderosa de un rey, por ejemplo. Roboam se juntó de muchos consejeros y le hicieron cambiar la decisión de un reino. Y eso tuvo penosas y trágicas consecuencias, porque terminaron dividiendo, partiendo el reino en dos. Todo porque hubo a sus lados de Roboam muchos consejeros. Mi hermano, cuando vemos este texto así de manera muy superficial, pareciera ser que es muy liviano en su interpretación, pero no es así, ese no es el caso. La Biblia dice no solo quién pudo llegar a entender, sí, la mente del Señor, sino también quién pudo ponerse en el plano de Él como su consejero. Ahora, ¿cuándo usted pide un consejo? Pregunto yo. ¿Ah? Bien, precisamente va por ahí. Cuando uno puede tener dudas. Cuando uno puede estar de alguna forma, sí, en un traspié de no saber qué hacer, entonces uno puede llegar a buscar el consejo. Cuando usted está seguro de algo, pregunto yo, ¿usted está pidiendo consejo? Cuando usted está seguro de una decisión, usted dice, hermano, no sea malito, plano de tal, ¿cuál es tu apreciación de esto? Porque no quisiera equivocarme, no quisiera, como dicen algunos, no quisiera meter las cuatro, quisiera de alguna forma, sí, una dirección, un consejo. Cuando alguien está completamente seguro, no está ni siquiera testeando por el mes y digo, hermano, tal cosa, ayúdenme para ver qué puedo hacer. No, cuando alguien está seguro, simplemente lo hace y de esa forma, él cree que esa decisión ha sido la mejor, la idónea para su situación. El problema es que cuando nos equivocamos y no hemos solicitado con antelación el debido consejo, entonces entramos, digamos, en un conflicto, sí, muy drástico, muy severo, porque nos estamos dando cuenta que hemos tomado una pésima decisión. Y decimos, uy, si tan solo, ahí es cuando usted se arrepiente, si tan solo hubiera buscado consejo. Ahora, el plano de este texto del Romanos 11, versículo 34, es de alguna forma hacer ver a Dios como que si Él posee algún tipo de duda que necesita mi consejo. Y ese es el problema. Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser perfecto. Hablamos de un ser inmaculado, un ser que nunca se equivoca. En Él sí no existe cabida para la duda.
En Él no habita ningún tipo de mal que pueda malograr sus decisiones, aun cuando usted y yo podríamos decir que, Señor, pero yo creo que aquí te equivocaste. Nosotros somos en esa parte muy radicales a veces con Dios, diciéndole, Señor, pero yo creo que te pasaste con esto. O yo creo que mejor hubiera sido que le hagas o le permitas esto. Mira cómo nos ponemos con Dios. Como que si nosotros, si entre seres humanos, si lo bajamos a Dios de su trono y lo hacemos un semejante a nosotros, personas falibles, necesitadas de dirección, y le decimos, Señor, yo creo que tú aquí deberías reinventar. Te equivocaste. Mi amado, bien dice la Biblia, ¿quién pudo haberle dicho a Dios? Versículo número 34 estamos. ¿Quién le pudo haber dicho al Señor, Señor, antes de que hagas esto, te voy a aconsejar primero? Mi amado, hay textos maravillosos en la Biblia que lo único que hacen es resaltar, sí, no solo el poder o la soberanía de Dios, sino también, digo yo, magnificar lo que Él es. Y para ello sí quiero tener algunos textos que vayan, digamos, acorde a esta enseñanza. De primera mano, en el libro de los Salmos, acompáñame el capítulo 92. En el libro de los Salmos, en el capítulo 92, si versos 5 al 6, de pronto cuando se lo lee, usted dice, qué bonito, esto como que sirve para una canción, para una alabanza, pero no solamente es eso. Se revelan cosas muy profundas o muy inescrutables de Dios que necesitamos no solamente saberlas, sino también aceptarlas. Llegamos al texto, ¿lo tiene? La Biblia no solamente es para conocerla, sino también para aceptarla. Y dice, Salmo 92, versos 5 al 6, dice, cuán grande son, dice aquí, si cuán grandes son tus obras, y ojo, no se refiere a la maximización de lo que se hace. ¿Sí? No nos confundamos cuando leamos este texto y pensemos, Señor, cuán grandes son tus obras, y de pronto solo lo enfocamos en el universo, en el espacio y toda la crea. Es grande. O cuando vemos el mar, cuán grandes son tus obras. No. Usted puede ver grandeza en la labor de una hormiga. ¿Me entiende? Puede ver grandeza en cómo funciona una célula. De pronto, a través del lente de un microscopio, usted puede ver las grandezas de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, va por allí el asunto. Versículo número 5. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Y creo que es importante resaltar esto. Muy profundo. ¿Sí? ¿Lo tiene? Muy profundos son tus pensamientos. Pero, ¿en qué calidad nos pone a nosotros? Y eso es lo que quería resaltar. El hombre, me incluyo, y se incluye también usted, o lo incluye yo a la fuerza. El hombre necio no sabe. Pero a veces le decimos a Dios, Señor, permíteme darte un consejo. Estamos orando de pronto. Y le decimos a veces a Dios en nuestras oraciones, Señor, trata con mi marido. Hasta ahí va bien. Señor, cámbialo. Señor, transforma su ser. Y ahí viene lo nuestro. Pero hazlo con cuerdas y amor, Señor. Háblale, pero no le hagas daño. Y comenzamos a Dios a decirle qué es lo que tiene que hacer. Como que si Dios está falto de qué cosa? De dirección, de consejo. Es decir, como que si a Dios se le agotaron los planes y yo le sugiero a Dios que Él debe de hacerlo a mi manera. Yo no digo que no ore, ore todo lo que quiera, pero ore diciéndole que Él haga lo que crea mejor, lo que sea más conveniente para esa tarea, para esa persona que está viviendo a su lado. No le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer. Primeramente, Él ya sabe lo que tiene que hacer.
El problema es que cuando él lo comienza a hacer, el primero que protesta es el que estuvo intercediendo por esa persona. A veces parece un poquito contradictorio. Cuando usted ora por alguien y ese alguien comienza a buscar de Dios, usted se echa para atrás. Y en vez de ser facilitadores de los planes de Dios, a veces, penosamente, caemos en el plano de ser hasta piedras de tropiezo. El marido le dice ahora a usted, oye, ¿quiere ir a la iglesia? No, yo no voy, pero vaya usted. En vez de ser sabio y decir, ay, está bien, por dentro no puedo, no quiero, pero por él que viene ahora Cristo, yo me obligo y me voy con él también. Yo sí he visto casos aquí en la iglesia precisamente. He visto personas que han estado orando por seres queridos. Los seres queridos vienen y luego los que estaban buscando ya no vienen. Mi querido hermano, dice la Escritura, por eso en el versículo 6 nos dice, el hombre más bien, ¿qué cosa es? Necio no sabe y el insensato no entiende esto. Hermano, Dios sabe perfectamente que Él no necesita nuestra ayuda, pero Él sí necesita nuestra búsqueda. ¿Sí? Dos cosas muy diferentes. Aún más, acompáñenme por favor. Veamos qué nos dice el Señor. En el libro, acompáñenme al mismo libro de los Salmos, más adelante, en el Salmo 139. Libro de los Salmos, capítulo número 139. En otro salmo, pero quiero abrir en este salmo, capítulo 29, verso 1 y verso 4. Recuerdo tanto que David decía, Señor, escudriñame. Mira en mí si hay qué cosa. ¿Qué cosa quería ver si había en él? Si hay caminos de perversidad, si escudriña mi mente, escudriña todo mi ser. Ahora, en este salmo, dice la Biblia, 139, verso 1 al 4 voy a leer, dice la Escritura, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es decir, mira, aquí hay dos situaciones. Tú puedes examinar a alguien, ojo, tú puedes examinar a alguien de pronto viéndolo, o hasta hablando con él, y dice, esa persona agradable, pensaba que era intratable. ¿A usted le ha pasado eso, que en algún momento habló con alguien o trató con alguien y cambió de opinión? Que le decía, no me parece, bueno, yo con él, pero de lejitos. Pero tú ves que lo conoce y cuando se da cuenta que lo tiene comiendo en su casa. Y dice, chévere pasar con él. Me anima, tiene siempre una mente positiva, me alienta. ¿Verdad que es bonito rodearse de gente como esa? Hermano, ahora dice el Señor aquí, tú me has examinado, pero también me has conocido. Y aquí es donde viene la diferencia. Usted puede examinar a alguien, pero no necesariamente puede conocer a ese alguien. Pero Dios sí. Y le dice al Señor, tú has conocido ni sentarme y ni levantarme. Eso no necesariamente está de sentarse y de levantarse. Se refiere que Él vive básicamente a expensas de Dios, que lo sabe absolutamente todo de Él. Versículo número 1 al 4, ¿verdad? Tú has conocido ni sentarme y ni levantarme. Has entendido. Y ponga el asunto, me encanta esta expresión. Has entendido desde lejos. ¿Qué cosa? Mis pensamientos. Qué interesante expresión. Has entendido, como le utilicé la introducción. La mujer mira al marido y el marido está ido. ¿En qué estás pensando? Le dice. En que no hay nada, como que viendo al vacío. ¿Verdad? La mujer tiene, yo siempre digo esto, tiene un sexto sentido, que Dios creo que se lo ha puesto ahí para poder utilizarlo a su conveniencia. Y dice allí, verso 4, has escudriñado mi andar y mi reposo o mi descanso, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún, aquí es donde quería llegar. No está, ojo, no está la palabra en mi
mi lengua, porque dicen muchos, primero pienso y luego hablo. Sí, un filósofo decía, pienso y luego existo. Dice, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú Jehová, sí, oh Jehová, tú la sabes toda. A usted le ha causado de pronto extrañeza cuando alguien le dice algo y tú dices, ¿y con qué intención me la dices? Hay quienes por el timbre, por el tono, el modismo o la forma en la que se expresa una palabra o una declaración que dice, esto me lo está diciendo para que yo caiga. Como dice por ahí, me lo está diciendo como traza. A mí yo me topo con mucha gente que cuando a veces me dice, pastor, un consejo, por favor, pero uno sabe internamente cuánto alguien viene con sinceridad o cuánto alguien viene en la mano trayendo una cáscara de guineo. Jesús era sumamente expuesto a esto. Le hacían preguntas capciosas, le hacían preguntas trampitas, le ponían siempre un lazo para decir, aquí lo quiero coger al Señor. Así mismo usted sabe cuando la gente se acerca a través de ciertas preguntas o ciertos comentarios, si se lo están diciendo para dejarlo envenenado o simplemente para hacerlo caer. Y es allí donde Dios dice en su palabra, he aquí, Señor, si aún la palabra no está en mi lengua, pero lo bien que dice la Biblia, tú lo sabes todo. Él sabe que hay en mí hasta aún sin yo poderlo decir. Hay un texto muy curioso en la Biblia del cual se puede ejemplarizar este pasaje bíblico. Vayamos al libro del Génesis, por favor. Venga conmigo al primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Lo tenemos. Libro del Génesis. Nos dice el Señor. En el capítulo número 18, Génesis capítulo 18, ¿ya lo encontró? El trasfondo de la cita bíblica es esta. Abraham se encontraba sentado a la puerta de su tienda, sí, al calor de la tarde, dice tirar el texto bíblico, juntamente con su esposa, la cual se encontraba en la parte, digamos, más interna de esa tienda. Estaba dentro de la tienda. Y se encontraba acalorado, dice la Escritura. Y para esto, hace 3 meses atrás, ojo, 3 meses atrás de esto, si el Señor se le había aparecido a Abraham y le había dicho que si quiere entrar en el pacto de esa promesa de hacerle grande o multiplicarlo como las estrellas del cielo y como la arena que estaba en el mar, si se lo demuestre poniendo en su carne el pacto que Dios habría de establecer. ¿Y cuál habría sido ese? La circuncisión. Eso ocurrió 3 meses antes. 3 meses después, vemos en el capítulo 18 a Abraham sentado, ya circuncidado, digo yo con las manos de pronto sobre la barbilla y diciendo, Señor, ¿qué será de todo esto? Porque a la verdad, el tiempo pasa y repasa y tu promesa conmigo no se hace efectiva. Ahora, allí Abraham recibe a la distancia 3 personas que vienen o pasan, digamos, adrede, pasan por el medio de su vista y él, desesperado, sale corriendo a recibirlos. Una vez que estos 3 se sientan con él, Abraham es muy solícito y les dice, mis señores se han pasado por aquí, no me van a dejar sin las ganas de poder atenderlos, permítanme que les traiga algo de comer y de alguna forma descansar del camino que ustedes han trazado. Estos 3 le dicen, ven ya como tú has dicho. Abraham se apura, le dice a la mujer que la tiene a la mano, oye,
mete ahí algo de trigo, prepárate unas tortillas y si tenlas listas, porque yo voy a ir con el criado, le voy a decir que mate también un corderito ahí pequeño, un lechoncito, diría cualquiera pequeño, para que lo prepare. Yo me voy directamente a las vacas, preparo, es decir, saco leche, es decir, atiendo a estos señores de la mejor manera posible. Una vez que él trae los alimentos y se los pone a estos tres, ellos lo comen todo y al final, como en agradecimiento o en gratitud, lo que no sabía Abraham es que era el Señor el que estaba allí, había una teofanía manifestándose y aparte estaban los ángeles. Dios toma la palabra, yo me repito, humanizado en ese momento, y le dice, sí, Abraham, de aquí al año que viene, según el tiempo, y el tiempo, usted sabe que cuando uno se embaraza, sí, ¿cuánto tiempo tiene para poder el niño nacer? 9 meses. De aquí al tiempo de las mujeres, Sara tendrá, en lenguaje paisano, un guagua. Tendrá su guagua. Sí, y Sara para esto está en el fondo de la tienda. Y Sara allí metida, pero con la oreja bien parada. Sí, en su corazón, dice ella, como yo, en el corazón, se lo digo, esto no lo habló, ella lo pensó. Como cuando nosotros también en nuestra casa, ya después del culto, llegamos y nos acostamos y nos ponemos a pensar en muchas cosas del día. Ella solo lo piensa y dice en su corazón, yo ya estando vieja, dice ella, voy a tener deleite. Sí, es decir, ¿tendré acaso algún deseo sexual ya de vieja? La viejita tenía 90 años y Abraham tenía 99 años. 89, perdón, y 99 años. Yo tendré deleite, decía ella. Sí, e inclusive ya se me ha cesado la costumbre de las mujeres. Hace rato que dejé de ovular, hace rato que dejé de menstruar. Esto no va a ser. Y se ríe la bandida. Pensaría media por ahí alborotado un poquito. Se ríe. Y Dios que está afuera con Abraham tiene su oído muy, pero muy atento a las palabras del corazón. Dicho esto, entonces, versículo número 12 dice lo siguiente. Tiene que hemos visto el contexto. Se rió pues Sara. ¿Y qué dice allí? Entre sí. Eso significa como cuando usted a veces se queda inquieto, como pensando en la mortalidad del cangrejo, se acuerda de alguna situación graciosa, de un chiste, y él se ríe. Hay mucha gente que a veces está media divagando y ni cuenta se dan. Aquellos que ustedes ven caminando, se ven alguien que va hablando solito cosas por la calle. Mi amado, Sara se ríe y dice, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo, es decir, que ya no habla el viejito para esto. Entonces Jehová le dijo a Abraham, él estaba afuera, le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Yo me imagino que para Abraham debió haber sido algo confuso. Señor, primeramente Sara aquí no está con nosotros. Y segundo, ¿qué oído que has podido oír esto? Sí, Sara se ha reído, le dice. Versículo 13. Pues que será cierto que él le da a luz siendo ya vieja. Yo pregunto, ¿ella habló esto? No, todo lo puso en su corazón. Versículo 14, Dios sigue hablando de Abraham y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara no está allí presente, está en la tienda, pero está oyendo absolutamente todo. Versículo número 15, me imagino que Sara ya se vio un poquito indispuesta y desde adentro de haber dicho, negó diciendo, no me reí. ¿Ah? No me reí, pero lo dijo, ahí lo dice, porque tuvo miedo. Y es la verdad, física o superficialmente Sara no se había reído. Eso es verdad. Sara en apariencia nunca movió los labios, pero dentro de sí se había reído. Y como Dios no quiso entrar en conflicto, que dice en la parte final,
Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y se acabó la discusión. Y efectivamente, mi amado, de allí surgirá el nombre del primer hijo de la fe de Abraham. Risa loca. Significa, sí, el nombre de Isaac. Así como tal. 3 meses antes Abraham había hecho lo mismo. Este sí se rió de frente. Y dijo, Señor, yo ya estoy viejo, ¿cómo es posible? Y se ríe. Mi amado hermano, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Dios me conoce. Yo no conozco nada de Dios. Tengo la Biblia. Pero yo te pregunto, este libro, si lo quieres poner en un porcentaje, si esto fuera un escáner y tuviera un disco duro, ¿cuánto crees que este libro podría escanear de Dios? Porcentualmente hablando. Este librito llamado Biblia, ¿cuánto crees tú que podría escanear de Dios? Estamos viendo en la Biblia que Él es insondable, son inescrutables. Versículo número 33 dice de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, profundidad también de qué, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, repito, ahora pregunta, este librito, ¿qué porcentaje tú crees que podría escanear de Dios? Para mí esto es, ya de por sí para mí, esto es como que el 100%. Pero si quiero ser práctico y decir, ya en una situación real, Señor, aquí habrá un 1% de Dios. Yo creo que aquí no hay ni 0,00000000000. Al último de pronto de 1.000.000 de ceros, 1. Lo que se sabe de Dios, mi amado hermano, aquí en este libro, es básicamente nada. Siendo muy práctico, pero siendo obviamente hijos de fe, el 100%, la Biblia me dice todo de Dios. Pero si lo quiero pasar a Dios en un escáner, bien dice la Biblia, hablando solo de los hechos de Jesús, no alcanzarían libros, dice, claro, está hablando en un lenguaje simbólico, no existirían libros en la tierra que podrían llegar a albergar todo lo que Dios hizo y todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. No habría bibliotecas que alcancen. ¿Verdad? Dios es infinito. Sus caminos, sus pensamientos, sus propósitos no pueden ser contabilizados. Pero todo esto, mi amado, que se está de alguna forma resaltando en Dios, es para simplemente decirte que ese Dios está de nuestro lado. Ese Dios está a tu favor y al mío. Y ese Dios, mi amado, tiene un compromiso con su pueblo, con su iglesia, a través de Jesús. Ese Dios insondable, ese Dios profundo, ese Dios que tú no lo entiendes a veces por qué, a la larga todo es el beneficio de su gloria y también el beneficio de su iglesia. Dice la Escritura, mi querido hermano, acompáñame por favor. Vayamos al Nuevo Testamento también. Quisiera rescatar algo también muy grande dentro de la Escritura respecto a esto. Ven conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, hay una verdad que los que están en el cielo, mire, lo reconocen así. Y a veces nosotros estando aquí, le exigimos más todavía. Pero aún los que están en el cielo, sí, están, hermano, de alguna forma sorprendidos de cómo Dios se ha movido. ¿Lo tienen? Dice allí, versículo 13, y a todo lo creado, ¿lo tienen? Y a todo lo creado
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, mira que está hablando prácticamente sin dejar absolutamente nada fuera del escenario, al que está sentado en el trono, hablando de Dios, y al Cordero, hablando de Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. Mira, todo reconoce que Dios es el absoluto, sí, y único motivo de su alabanza. Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Si usted va conmigo, por favor, y mira, en el libro de Job, voy a hacer un contraste muy bonito. En el libro de Job, capítulo 41, verso 11. Este texto es muy revelador para nosotros. Job, capítulo 41, verso 11, dice el Señor aquí. Job, capítulo 41, versículo 11, antes de los Salmos, dice la Escritura, ¿quién me ha dado a mí primero? ¿Lo tienen? Por eso es que bien se decía en el versículo número 34, ¿quién entendió mi mente? A ver, ¿quién podría de alguna forma decir, Señor, te equivocaste? O lo que dice en el verso siguiente del versículo 34, ¿o quién fue mi consejero? ¿O quién me pudo corregir de pronto si me equivoqué? ¿O si hice mal algo? O dice en el verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Diría cualquiera, a ver, ¿quién de ustedes podría decir, Señor, me quedaste debiendo con este milagro? ¿Quién a veces exige así de Dios? Señor, yo esperaba, pero otra cosa. Job, capítulo 41, verso 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? El término restituir es volverte a dejar en el mismo estado en el que te encontré. Eso es una restitución. Versículo 11, recuerde, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y si no te gustó, tus hijos son de él. Tu perrito es de él. Tu marido es de él. Tu casa es de él. Tu carro es de él. Todo. Si Dios dice, hasta aquí con el carro, y ya no tienes carro, hasta aquí tu casa, que te costó, tú dices, pero no, me costó años. Y dices, no, ya no. Todo. ¿Qué dice la Escritura? Verso número 11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Señor, pero mi salud, Señor. Sí, pero es mía. Y si quieres te la quito. ¿Sí me está entendiendo? Que si usted contrasta, por eso es un contraste, el capítulo 41, verso 11, y va a la Escritura en el versículo 35 de Romanos 11, dice, ¿o quién le dio a él? ¿Quién le dijo, quién te lo supone, Señor? Mira, te voy a dejar mi salud en tus manos, pero me la devuelves apenas te sienta mala. Señor, mira, aquí te doy este dinerito, mira, te voy a dar los diezmos para que cuando me quede sin trabajo, me devuelvas los diezmos. Por eso es que Dios dice en su palabra, yo amo al dador alegre, aquel que no me lo da con tristeza, ni tampoco porque está en necesidad. ¿Sí me entiende? Esto no es, por eso es que yo sí estoy en contra de aquellos que manipulando la Biblia le hacen pactar. ¿Quién es el hombre para que le diga, hey señora, le hagamos un contrato? Porque eso es un pacto, un contrato. Mira, yo te voy a dar el diezmo, pero tú me dices aquí que me vas a dar el 100 por 1. Te doy $1, me devuelves 100. Si te doy 100, me tienes que dar 1000. Mira que me estás debiendo, Señor. A ver, Señor, yo te sirvo, pero salva a mi marido,
Mira que ese es el compromiso. Yo no sé, pero yo creo que Dios se va a echar a reír cuando atrevidamente nosotros comenzamos a hacerle exigencias a Dios. No te confundas entre la misericordia que Dios tiene por ti y el compromiso que Él tiene contigo. No te confundas. Hay gente que ha confundido esto y dice, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. No sé, pero a veces como que decimos, a ver, Señor, tus planes no pueden seguir porque te falto, ¿ah? Y yo creo que soy importante en el plan que tú tienes. Y Dios se va a echar a reír, todo importante para mí. Estás equivocado, el importante, el dueño, el actor principal de esta película soy yo. Diga cualquiera, el dueño del circo es Él. ¿Quién le dio a Él primero? A veces venimos a la iglesia como que si Dios nos debe algo. Mira, como que si Él, mi hermano, debe de estar tras de nosotros, pidiéndonos, por llorar, no seas malito, ahora. Lee la Biblia, hermano, estamos mal. Dice la Escritura, por eso encontraste, y es precioso el versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Tú le hiciste algún favorcito a Dios, como para que Dios esté en deuda contigo. Hermano, Dios no nos debe nada. Nada, absolutamente nada. ¿Me entiende? Si tu marido se salva, da gloria a Dios por la misericordia que ha tenido para con él. Pero Dios no te debe nada. Ni un solo centavo. Deberíamos de sentirnos, pero sumamente agradecidos por lo que Dios nos está regalando. ¡Ojo! ¡Regalando! ¿Sí me entiendes? Él no te debe nada. Y Él le dio a Él primero para que después se recompensara. Decimos, Señor, mira, estoy viniendo a tu casa. Así que ya de eso no me pidas más. Ahí estoy. ¿Cómo es ahí, ah? ¿Qué cree? ¿Que yo soy el bufón de la corte? Yo soy el rey de reyes, el señor de señores, el Dios todopoderoso. ¿Cómo es posible que este vasallo me venga a mí a decir que yo debo algo? No sabe que si yo solamente muevo mi mirada a los divinos. Amén. ¿Quién decía Jesús? Esto, si realmente supieran quién soy yo, puedo llamar 12 legiones de ángeles y quedar liberado y manifestar mi gloria. Pero no te confundas con la misericordia que Dios tiene por ti. Dice la Escritura, ¿quién le dio? Dice allá en Juan 41, si todo lo que hay debajo del cielo es mío. Se ríe con lo que tú dices, ay, por fin ya saqué el título de propiedad, ahora sí ya es mío, es tuyo. Es tuyo. En mi carro, me costó. Si yo hago así, te mando una artrosis severa y te claustro en una silla de ruedas. Y bien merecido. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que mereces. Disfrutas de la salud que disfrutas porque yo te la estoy dando. Porque todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si yo quiero que tu hogar sea un hogar feliz, la felicidad es mía y yo se la doy a quien quiero que sea feliz. Y a quien quiero desgraciarle la vida, se la desgracio también. Sí, ¿por qué digo esto? ¿Se oye medio difícil el mensaje? Qué buena. No, hermano, porque Dios tiene vasos de honra, pero también tiene vasos de deshonra. Y el que quiere manifestar su poder lo manifiesta, y el que quiere manifestar también su juicio también lo manifiesta. No estoy hablando de nada que no esté en la Biblia.
Reconozca esto para que sepa a quién le sirve. Y reconociendo eso, entonces usted vendrá siempre a Dios, siempre humillado. Porque eso es lo que Dios quiere. Que cuando vengamos a Él, nos humillemos para que Dios nos exalte cuando fue tiempo. Dice la Escritura, mi amado hermano, ven conmigo, por favor, en Colosenses. Acompáñame a esta preciosa carta, en el capítulo 1, versos 16 al 17. Y este pasaje de Colosenses va a preparar el ambiente para el capítulo 12 de Romanos. Porque una vez que Romanos deje en claro a quién es que le estamos brindando nuestro corazón, luego, si usted lee el prefacio, no pierda, abra Colosenses, por favor, abra Colosenses capítulo 1 y vuelva a abrir, por favor, Romanos capítulo 11 en los pasajes finales. Y si usted puede ver el prefacio del capítulo 12, ¿qué dice? Puede leerlo, ¿qué dice allí? Dicho de otra manera, obligaciones cristianas. Claro, obligaciones que debemos de cumplir, porque estamos al servicio de quién? De aquel que ha dicho, todo lo que hay es mío. Yo te pregunto, no sé si por temor o por amor, pero ¿cómo quieres cumplir esas funciones? Ya eso depende de ti. Pero la iglesia lo cumple por gratitud, porque le ama al Señor, no porque le teme. No porque dice, ay Señor, si no evangelizo el juicio de Dios viene sobre mí. No. Ay Señor, si no vengo al culto, Dios me va a castigar. Esa no es la intención de Dios. Todo lo que el creyente hace para su Dios es un acto de amor, un acto de gratitud. Mi hermano, dice pues la Escritura en Colosenses, porque en Él, ¿lo tienen? Versículo 16 de Colosenses, porque en Él, no en ti, en Él fueron creadas todas las cosas. Incluyete aquí, por favor, incluyete aquí. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, es decir, de las que puedes percibirte y de las que no, de las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y hay un evangelio muy, diríamos, muy humanista, donde hace ver al hombre como que si el hombre merece todo esto. El Señor te ha dado la tierra, sí. La pregunta es, ¿para qué te la dio? El Señor te ha dado tu hogar, sí, es verdad. La pregunta es, ¿para qué te dio tu hogar? El Señor te ha dado la sabiduría, sí, es verdad. ¿Para qué te dio la sabiduría? Si tú encarnaras este pasaje, sabrás que cualquier cosa que Dios te haya otorgado es para Él. En una oportunidad David deseó en su corazón un vaso de agua refrescante del campamento de los filisteos. Le digo, ¿quién me diera de beber de esa agua? No sé, es como que se antojó, como que estuviera embarazado y se antojó. No sé, pero me place, fue un caprichito del cuento. Esos destellos a veces como que de gloria. Yo no digo que está mal sentirse orgulloso de ser cristiano, pero se nos puede subir a la cabeza. Y David dijo, ¿quién me diera de beber de esas aguas? De ese pozo que está en medio del campamento filisteo. 3 de sus hombres, 3, dijeron, mi señor desea agua, yo se la traigo. Y se arremetieron en el campamento. Mataron y trajeron el vaso de agua. Mi señor el rey, sírvase del agua del pozo que usted deseó. David, dice la Biblia, fue conmovido en su espíritu.
Mire que ese texto nunca lo he predicado, se podría bien denominar lapsus brutus, como que a veces nos puede pasar a nosotros. Pastor, predicó lindo, la gloria de Dios, no, como que se infla como vejiga de con helio. Y dice, ay, hermana, no es el Señor, pero siga. Sí, pastor. Y David cogió. Y posiblemente en su interior hubo un remesón. Y él dijo, no, hizo esto. Lejos esté de mí, yo gloriarme de él. Y hizo en libación, cuando él tiró el agua hacia afuera, hizo una libación, lo que se conocía como el derramamiento dentro de un altar, sí, de las ofrendas líquidas que traía el pueblo para Dios. Eso, cuando traían vino, lo echaban sobre el becerro que se estaba asando para el Señor. Dijo, no, diría cualquiera, Señor, me estoy robando tu gloria, yo estoy donde estoy y la gente hace lo que hace porque tú eres el que, si usas el instrumento. Amado, tenga presente Colosenses, por favor, porque su vida debe estar en función de esto y nunca dejar que todo lo que Dios te permita o todo lo que Dios te dé nunca infle tu vida. Más bien debes de saber que si Él te dio un vehículo es para Él, si Él te dio a tus hijos son para Él, te dio una casa es para Él, si Él te dio el salario que tienes es para Él, si Él te da la alegría o la salud, todo es para Él. ¿Qué dice la Biblia, mi amado hermano? Sí, porque para Él, dice la Escritura, sí, versículo, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo es de Él. Todo. Tu vida, tu mujer, tus hijos, tu salario, todas tus alegrías, tus tristezas, todo debe de ser para Él. Dice por eso, para concluir en ese precioso texto de Romanos, versículo número 36, porque de Él, ¿lo tiene? Vuelvo por favor a Romanos, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Primer punto, porque de Él. Primero, si alguien dice, a ver, denme las razones. Primer punto, sobre Él. Diga cualquiera, esta pluma, por ejemplo, ¿no? Diga dos, es mía. Te la presto. Usted le dice, Señor, no, pero te la doy. Ay, tengo una pluma. ¡Qué bueno! Y comienzo a escribir. Señor, una pluma. Comienzo a escribir, qué sé yo, una letra de una canción. Y luego Dios te dirá, ya tengo la pluma, luego Dios te dirá, dice aquí, porque de Él, y luego dice, y por Él. Ahora, la pluma podría dejar de escribir o de funcionar. ¿Qué le pasa a la pluma si la mina es nueva? Y Dios dice, ¿quieres que funcione? Sí. Ahí va, escribe intento otra vez. ¡Ah, sí! ¡Ya estoy escribiendo! ¿Se acuerdan de los pescadores? Jesús, ya, mi amado hermano, había resucitado y se acercó a la playa y a la distancia vio a cuántos discípulos. A 3 discípulos. Se habían incluido Pedro, se habían adentrado lugar a mar adentro otra vez. Quisieron volver a las redes. Y a su vez les volvió a pasar la misma película que les pasó cuando antes de conocer a Jesús. Tiraron redes y los peces, ni uno. Los peces son de quién. Yo no sé, pero yo me imagino a Dios jugando en ese día. Ellos eran pescadores expertos, eran personas de mar. Ellos dijeron, esta es la hora para pescar. Y tiraban las redes. Y Dios creo que yo con un control remoto diciendo, a ver, todos están a la derecha, váyanse a la izquierda. Y ustedes digan, Dios, pero Dios, hermano. Y están allá, tiran los peces. Ahora a la izquierda. Llega Jesús. Ellos bregaron con esa situación toda la santa noche. Ya básicamente salía el sol
Y decía, bueno, vamos de regreso. Ya no hay nada que hacer aquí. Y estando ya casi, digamos, a una distancia donde se podía oír la voz, que debió haber sido como que una cuadra de distancia, 100 metros, salió la voz del divino creador, del dueño de los peces. Y les dijo, echen otra vez la red. Los peces son de él, pero también son para él. Y Jesús quería comerse una comidita. Y ellos dijeron, pero hemos toda la noche, pero en tu palabra vamos a tirar otra vez. Tiraron y otra vez se toparon con el mismo milagro como cuando recién comenzaron a conocer a Jesús. Y la barca se hundía por el peso de los peces. Pero no solamente son por él, ni tampoco, como dice la Biblia, porque son de él y por él, sino que también son para él. Y vamos con la pluma. Toma la pluma, escribe. Sí, está escribiendo, se paró. Vuelve a intentar. ¿Cómo está escribiendo? Y más clarito que antes. Y dirá Jesús, ¿y ahora qué escribes? Una bonita letra. Sí, pero ¿qué dice la letra? Si escribiste un merengazo de esos buenos, Señor. Y el Señor dice, pero la pluma que te di, no solamente es mía, y no solamente hago que te funcione la pluma, sino que quiero que lo que haga la pluma sea para mí, y para él. Tu familia es para él. Tu casa es para él. Tu tiempo, ese tiempito que te sobra, es para él. Tu vehículo para llevar al personal es para él. Señor, dame un carro, Padre, un vehículo, y estaré a los hermanos, los trasladaré. Señor, si tú me ese crédito, ya vas a ver, como muchos han dicho, pastor, ore por esa finca para que se venga. No le voy a dar el 10, le voy a dar el 20%, como que se me da para mí. Dios sabe y conoce la intención del corazón. Muchos dicen, Padre, bendice este número de lotería, en el nombre de Jesús, no doy el 10, doy el 20%. ¿Tú sabes cuánta gente ha orado así? ¿Y sabe cuánta gente ha ganado la lotería? Hermano, estamos mal, porque si estamos pidiendo así, es para nuestros deleites, nuestros propios intereses. Hermano, tu vida vale más que la lotería. Tú puedes hacer más sin un solo centavo, pero teniéndolo a él de tu lado, que teniendo todas las facilidades y las riquezas de este mundo, pero sin la disposición de servirle. Tu vida es de él. Tu vida es para él. Tu vida sí existe y subsiste por él y para él, porque somos de él en el nombre de Cristo Jesús. Somos de él, mi hermano. Y a él, dice la Biblia, sea la gloria por los siglos. Amén. Y dicho esto, y sabiendo todo esto, ahora vamos a adentrarnos desde el próximo día jueves a saber qué Dios demanda de nosotros, sabiendo que somos de él. Amén. Cuando a veces uno compra una máquina, algo, te dice qué es lo que puedes hacer con ese algo y también qué es lo que no debes de hacer con ese algo. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer ahora que sabes quién es de él? Desde el próximo día jueves lo sabrás. Espero que vengas con toda la disposición de cumplir con las instrucciones del fabricante. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Aleluya. Nosotros continuamos con la dirección bíblica y te bendiga. Aleluya. Padre, precioso el mensaje de nuestro Dios.